Bienvenidas y bienvenidos al Centro de Aprendizaje Activo. En este audiolibro vamos a analizar el documento Promover la cultura de paz en y desde nuestra escuela. Fichero de actividades didácticas, un material dirigido a escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria, cuyo propósito es apoyar al personal docente en la construcción de mejores ambientes de convivencia, seguridad, respeto, inclusión y participación dentro de la comunidad escolar. Este contenido es especialmente importante para los procesos de admisión docente, promoción vertical, promoción horizontal y horas adicionales, porque se relaciona con temas que aparecen con frecuencia en los reactivos: cultura de paz, convivencia escolar, competencias socioemocionales, igualdad de género, valoración de la diversidad, derechos humanos, autocuidado, entornos escolares seguros, participación infantil y adolescente, resolución pacífica de conflictos, inclusión, respeto a la dignidad humana y corresponsabilidad de la comunidad escolar. Este material ha sido preparado para acompañarte en tu proceso de estudio rumbo a tu próximo examen. La intención es ayudarte a comprender el fichero de manera clara, ordenada y estratégica para que puedas identificar sus ideas principales y reconocer cómo podrían aparecer en una pregunta basada en situaciones reales de aula, escuela o comunidad. El fichero Promover la cultura de paz en y desde nuestra escuela no debe estudiarse solamente como una colección de actividades didácticas. Su sentido es más profundo. Ofrece una propuesta formativa para que niñas, niños y adolescentes desarrollen conocimientos, capacidades, actitudes y valores que les permitan resolver conflictos de manera pacífica, rechazar cualquier tipo de violencia y contribuir a generar condiciones de paz tanto en el plano personal como social. Antes de iniciar con el resumen, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, podrás seguir recibiendo audiolibros, resúmenes, explicaciones, simuladores y materiales de estudio diseñados para apoyar tu preparación en los procesos de UCICAM. Nuestro propósito es que cada contenido te ayude a estudiar con mayor claridad, organizar mejor la información y fortalecer tu seguridad al momento de responder el examen. También recuerda que en los comentarios dejamos un enlace para que puedas ingresar a nuestra tienda en línea. Ahí encontrarás todos nuestros materiales de apoyo para admisión docente, promoción vertical, promoción horizontal y horas adicionales. Además, hemos preparado algunos regalos y recursos gratuitos que pueden ayudarte a complementar tu estudio. Ahora sí, comenzamos con el análisis del fichero Promover la cultura de paz en y desde nuestra escuela. Para aprovechar mejor este audiolibro, te recomendamos poner atención a algunas palabras clave que aparecerán durante el desarrollo. Entre las más importantes se encuentran cultura de paz, convivencia pacífica, convivencia inclusiva, competencias socioemocionales, autoconciencia emocional, regulación emocional, autoestima, empatía, asertividad, resolución de conflictos, igualdad de género, estereotipos de género, diversidad, discriminación, derechos humanos, acuerdos de convivencia, participación infantil y adolescente, autocuidado, entornos escolares seguros, habilidades para la vida, comunicación asertiva, toma de decisiones, solidaridad, diálogo, cooperación, respeto, justicia, libertad y participación social. Estas palabras son importantes porque el fichero organiza sus actividades en 7 líneas temáticas. La primera es el desarrollo de competencias socioemocionales, la segunda, la promoción de la igualdad de género, la tercera, la valoración de la diversidad, la cuarta, el conocimiento, ejercicio y respeto a los derechos humanos. La quinta, aprender a tomar decisiones para el autocuidado. La sexta, el desarrollo de habilidades para la vida y entornos escolares seguros. Y la séptima, la participación infantil y adolescente. Durante el resumen iremos incorporando algunas claves para el examen que te ayudarán a identificar cómo puede presentarse esta información en los reactivos. En muchos casos, el examen no preguntará solamente qué es la cultura de paz. Es más probable que presente una situación escolar donde debas reconocer si la práctica docente promueve la autorregulación emocional, el diálogo, la empatía, la resolución pacífica de conflictos, la igualdad de género, la valoración de la diversidad, el respeto a los derechos humanos, el autocuidado o la participación genuina de niñas, niños y adolescentes. Por eso, al estudiar este documento, la recomendación principal es no memorizar las fichas como actividades aisladas. Es mejor comprender la lógica general del fichero. La cultura de paz se construye mediante acciones continuas, intencionadas y sistemáticas, donde participa toda la comunidad escolar. No basta con hablar de paz en una fecha conmemorativa.
Se requiere formar habilidades, generar ambientes seguros, promover derechos, escuchar al alumnado, fortalecer la convivencia y trabajar de manera articulada con docentes, familias y comunidad. También es importante recordar que el documento señala que la paz no se reduce a la ausencia de conflictos. La paz implica aprender a resolverlos sin violencia, mediante diálogo, cooperación, comunicación, respeto, participación y justicia. Desde esta perspectiva, el conflicto no siempre debe verse como algo negativo. Puede convertirse en una oportunidad de aprendizaje si la escuela enseña a reconocer emociones, escuchar a las demás personas, proponer soluciones y llegar a acuerdos. Otro punto clave es que el fichero está diseñado para los tres niveles de educación básica: preescolar, primaria y secundaria. Contiene 64 fichas distribuidas en actividades para el alumnado, sugerencias para el colectivo docente y propuestas para trabajar con las familias. Esto es muy importante porque muestra que la cultura de paz no se construye únicamente en el aula. También se fortalece en el consejo técnico escolar, en el trabajo con madres, padres o tutores y en la vida cotidiana de la escuela. Asimismo, el documento tiene una estructura muy práctica. Cada ficha incluye el nivel escolar, la línea temática, el número de ficha, el tiempo estimado, el propósito, los recursos, los apuntes para el personal docente, las actividades con el alumnado, las sugerencias entre el colectivo docente y las acciones con las familias. Esta estructura puede ser útil para el examen porque muestra una forma de intervención integral. Lo que se trabaja con estudiantes también debe reflexionarse con docentes y reforzarse con las familias. Finalmente, conviene tener presente que este fichero se vincula con la nueva escuela mexicana porque promueve principios como la responsabilidad ciudadana, la honestidad, la participación en la transformación de la sociedad, el respeto a la dignidad humana, la interculturalidad, la inclusión, la igualdad de género y la cultura de paz. Por eso, no debe verse como un material externo al currículo, sino como una herramienta que puede fortalecer el trabajo formativo, la convivencia y el bienestar dentro de la escuela. Con esta idea inicial, pasemos al desarrollo principal del documento Promover la cultura de paz en y desde nuestra escuela, revisando qué entiende por cultura de paz, cuáles son sus líneas temáticas, qué tipo de competencias promueve, cómo se relaciona con la comunidad escolar y qué claves pueden ayudarte a prepararte mejor para el examen. Entremos ahora al desarrollo principal del documento Promover la cultura de paz en y desde nuestra escuela. Fichero de actividades didácticas. Este material debe estudiarse como una herramienta formativa para fortalecer la convivencia pacífica, inclusiva y democrática en las escuelas de educación básica. Su propósito no es únicamente ofrecer actividades para el aula, sino orientar una forma de trabajo donde el alumnado, el colectivo docente y las familias participen en la construcción de ambientes seguros, respetuosos y libres de violencia. La cultura de paz es un proceso continuo y sistemático. El documento señala que la paz es el camino hacia el modelo de convivencia al que aspira la humanidad, pero también aclara algo muy importante. La paz no se construye solo con discursos o buenos deseos. Requiere la participación de toda la sociedad y el desarrollo de valores democráticos como la justicia, la libertad, el respeto y la participación social. La cultura de paz implica desarrollar capacidades como el diálogo, la cooperación y la comunicación. Por eso, el fichero parte de una idea muy clara. Para que la educación para la paz sea efectiva, debe asumirse como un proceso continuo y sistemático, donde participe la comunidad entera. Esto es clave para el examen, porque una opción correcta no va a presentar la cultura de paz como una actividad ocasional, una plática aislada o una campaña de un día. La cultura de paz se trabaja de manera intencionada, constante y articulada con la vida cotidiana de la escuela. Clave para el examen. Si un reactivo pregunta cómo promover cultura de paz, busca opciones que hablen de proceso continuo, participación comunitaria, diálogo, cooperación, resolución no violenta de conflictos y respeto a los derechos humanos. El fichero busca generar mejores ambientes de convivencia y seguridad. El propósito general del documento es contribuir a generar mejores ambientes de convivencia y seguridad en las aulas. Para lograrlo, ofrece información y actividades didácticas para que el personal docente se introduzca al tema de la cultura de paz y promueva en el alumnado la reflexión, el análisis y la ejercitación de situaciones relacionadas con la convivencia. Este punto es muy importante. El fichero no solo informa sobre cultura de paz, propone actividades para practicarla.
Por eso habla de situaciones de inseguridad o violencia, respeto a los derechos, resolución no violenta de conflictos, autocuidado y competencias socioemocionales. La cultura de paz se aprende en la experiencia. El alumnado necesita reconocer emociones, dialogar, decidir, participar, escuchar, expresar desacuerdos sin violencia, valorar la diversidad y comprender que sus acciones tienen consecuencias para sí mismo y para los demás. Clave para el examen. Si el caso presenta actividades donde niñas, niños o adolescentes reflexionan sobre situaciones reales de convivencia, practican diálogo o construyen acuerdos, la opción se relaciona con el propósito del fichero. El fichero se organiza en 7 líneas temáticas. Una de las ideas que conviene memorizar es que el fichero aborda 7 líneas temáticas relacionadas con la cultura de paz. Estas son desarrollo de competencias socioemocionales, promoción de la igualdad de género, valoración de la diversidad, conocimiento, ejercicio y respeto a los derechos humanos, toma de decisiones para el autocuidado, desarrollo de habilidades para la vida y entornos escolares seguros, participación infantil y adolescente. Estas líneas temáticas permiten comprender que la cultura de paz no se reduce a evitar peleas. Incluye emociones, género, diversidad, derechos, autocuidado, seguridad, participación y habilidades para la vida. Clave para el examen. Si una pregunta pide identificar las líneas temáticas del fichero, recuerda que todas se conectan con cultura de paz. No selecciones opciones que reduzcan el fichero únicamente a manejo de emociones o prevención de violencia. Las competencias socioemocionales son base para la convivencia pacífica. La primera línea temática es el desarrollo de competencias socioemocionales. El documento explica que todas las personas estamos expuestas a situaciones que ponen a prueba nuestra capacidad para regular emociones, mantener la calma y actuar con sensatez. Entre las competencias socioemocionales que se trabajan se encuentran autoconciencia emocional, regulación emocional, autoestima, empatía, asertividad y resolución de conflictos. Estas competencias ayudan a generar emociones, pensamientos, comportamientos, actitudes, valores y habilidades que favorecen una convivencia pacífica, inclusiva y respetuosa de los derechos humanos. El documento también señala que las competencias socioemocionales permiten comprender, expresar y regular emociones, así como actuar con empatía, respeto y tolerancia. Esto favorece respuestas más adaptativas ante situaciones de tensión o conflicto. Clave para el examen: si el caso menciona identificar emociones, regular enojo, fortalecer autoestima, actuar con empatía, expresar lo que se piensa sin agredir o resolver conflictos pacíficamente, se relaciona con competencias socioemocionales. La regulación emocional previene respuestas impulsivas o violentas. El fichero presenta actividades como semáforo de las emociones, inhalo y exhalo, expresando tus emociones, y bájale 2 rayitas que trabajan la identificación y regulación emocional. La idea de fondo es que niñas, niños y adolescentes aprendan a reconocer qué sienten, ponerle nombre a esa emoción, ubicar cómo se manifiesta en el cuerpo y elegir una respuesta más adecuada. Por ejemplo, respirar, retirarse a un lugar seguro, pensar antes de actuar, pedir ayuda o expresar el malestar con palabras. Esto es importante porque muchas situaciones de violencia escolar se relacionan con respuestas impulsivas. La escuela puede ayudar al alumnado a detenerse, respirar, reconocer la emoción y decidir cómo actuar sin dañarse ni dañar a otras personas. Clave para el examen. Si un reactivo presenta a un estudiante con enojo intenso, miedo o tristeza, la respuesta más adecuada será acompañarlo a reconocer y regular la emoción, no castigarlo de inmediato ni pedirle que se controle sin apoyo. La empatía fortalece el cuidado de sí y de los demás. El fichero trabaja la empatía mediante actividades como adivina qué siento, el intercambio de siluetas y espejito, espejito. En ella se busca que el alumnado reconozca emociones propias y ajenas, imagine cómo se siente otra persona y comprenda la importancia de brindar apoyo. La empatía permite percibir, entender e incluso sentir las emociones, pensamientos y formas de actuar de otra persona. Cuando se desarrolla en la escuela, puede favorecer la cooperación, la solidaridad, el respeto, la confianza y la disminución de actitudes de indiferencia o discriminación. Este punto tiene mucha relación con la cultura de paz porque una comunidad escolar empática no normaliza la violencia. Si alguien está triste, aislado, excluido o vulnerable, el grupo aprende a reconocerlo y actuar de manera solidaria. Clave para el examen. Si un caso habla de ponerse en el lugar de otra persona,
escuchar con atención, comprender emociones ajenas o actuar con solidaridad. Piensa en empatía como competencia socioemocional. La asertividad permite decir sí o no con respeto. El fichero también aborda la asertividad, entendida como la capacidad de expresar sentimientos, opiniones, deseos o derechos de manera directa, clara, honesta y respetuosa. Esto se observa en actividades como la carita sí y la carita no, o porque me quiero, me cuido y soy asertivo. La asertividad permite que niñas, niños y adolescentes aprendan a decir sí o no, atendiendo a sus necesidades, circunstancias, seguridad y bienestar personal. También ayuda a respetar las decisiones de otras personas. Esta competencia es clave para la prevención de riesgos, para la convivencia y para el autocuidado. Una niña, niño o adolescente que aprende a decir no ante algo que le incomoda, le molesta o puede dañarle, tiene más herramientas para protegerse y pedir ayuda. Clave para el examen. Si el caso menciona expresar una decisión sin agredir, negarse ante una situación de riesgo o defender derechos con respeto, se relaciona con asertividad. La resolución pacífica de conflictos es central en la cultura de paz. El fichero plantea que el conflicto forma parte de las relaciones humanas y no debe entenderse necesariamente como algo negativo. El problema no es que existan conflictos, sino que se resuelvan mediante violencia, imposición o daño. Una actividad muy clara es los 5 pasos para la paz, donde se propone que niñas y niños aprendan a reconocer una situación de conflicto y usar el diálogo para resolverla. Los pasos son respirar y recobrar la calma, buscar ayuda de una persona adulta, usar el diálogo para escucharse, proponer soluciones y elegir la solución más conveniente para todas las personas involucradas. Esto es muy útil para el examen porque resume la lógica formativa del fichero. Ante un conflicto se promueve calma, apoyo, diálogo, escucha, solución y acuerdo. Clave para el examen. Si el reactivo presenta un conflicto entre estudiantes, la respuesta correcta no será evitarlo, ignorarlo o imponer castigos sin diálogo. La respuesta debe favorecer la resolución pacífica, la escucha y la construcción de acuerdos. La igualdad de género es parte de la cultura de paz. La segunda línea temática es promover la igualdad de género. El documento señala que las desigualdades entre mujeres y hombres están asociadas a estereotipos y roles de género enraizados en la cultura. El fichero busca que el alumnado reflexione sobre las oportunidades que tienen mujeres y hombres, los papeles que socialmente se les asignan y cómo estas ideas pueden reproducir desigualdad. Por eso trabaja conceptos como género, roles, estereotipos, igualdad, equidad, prevención de violencia, nuevas masculinidades y prácticas coeducativas. Las actividades muestran que los juegos, juguetes, colores, tareas, oficios, deportes o formas de expresión no deben asignarse por ser niña o niño. Se busca que todas y todos tengan las mismas oportunidades de participar, aprender y desarrollarse. Clave para el examen. Si un caso presenta frases como eso es de niñas o eso es de niños, distribución desigual de tareas, estereotipos o limitación de oportunidades, se relaciona con igualdad de género y cultura de paz. Las prácticas coeducativas favorecen relaciones igualitarias. El documento menciona las prácticas coeducativas, es decir, acciones escolares que promueven habilidades, actitudes y valores a favor de la igualdad de género. Esto incluye ofrecer las mismas oportunidades de intervención y contribución en tareas, uso de la palabra, trabajo en equipo, deportes, arte, música y otras actividades. También implica usar lenguaje no sexista e incluyente, visibilizar las aportaciones de las mujeres en distintos ámbitos y fomentar relaciones basadas en cooperación, no en competencia desigual o exclusión. Esto es importante porque la cultura de paz no solo atiende la violencia visible, también busca transformar ideas, prácticas y estereotipos que pueden generar discriminación o violencia. Clave para el examen: si una opción propone participación equitativa de niñas y niños, corresponsabilidad en tareas y eliminación de estereotipos, está alineada con prácticas coeducativas. La valoración de la diversidad combate discriminación y exclusión. La tercera línea temática es valoración de la diversidad. El documento explica que la sociedad excluye a muchas personas por diferentes motivos: origen, discapacidad, creencias, apariencia, tono de piel, peso, estatura, forma de vestir, condición social, cultura, género o cualquier otra característica. El fichero propone actividades para que el alumnado analice y valore sus propias características y las diferencias con otras personas,
reconociéndose como único y aceptando diferencias físicas, culturales, de género y de otros tipos. También invita a reflexionar sobre prejuicios y estereotipos que han justificado acciones de discriminación. La escuela debe ser un espacio donde el alumnado se sienta acogido, aceptado, valorado y apoyado. Clave para el examen. Si un caso presenta discriminación por apariencia, lengua, cultura, discapacidad, género o condición social, la respuesta debe promover valoración de la diversidad, inclusión, respeto y eliminación de barreras. La inclusión exige prácticas concretas. El documento retoma la idea de inclusión como un conjunto de procesos orientados a eliminar o minimizar barreras que limitan el aprendizaje y la participación de todo el alumnado. Esto significa que la inclusión no se logra solo diciendo que todas y todos son bienvenidos. Se requiere organizar prácticas donde cada estudiante pueda participar, aprender, colaborar, ser escuchado y recibir una respuesta educativa acorde con sus necesidades. La valoración de las biografías e identidades del alumnado es una condición para el aprendizaje. Conocer la cultura familiar y comunitaria, las capacidades, intereses y experiencias de las y los estudiantes permite construir ambientes más justos y respetuosos. Clave para el examen. Si una opción habla de adaptar prácticas para que todo el alumnado participe y aprenda, se relaciona con inclusión. Si solo dice tratar igual a todos, sin atender barreras, puede quedarse corta. Los derechos humanos dan sentido a la convivencia escolar. La cuarta línea temática es conocimiento, ejercicio y respeto a los derechos humanos. El documento señala que incluir la perspectiva de derechos humanos en la educación da sentido y pertinencia a los esfuerzos educativos de las escuelas. Esta línea busca favorecer entornos escolares donde niñas, niños y adolescentes puedan expresarse libremente y sepan que sus opiniones son escuchadas y tomadas en cuenta. También promueve relaciones armónicas entre alumnado, docentes, familias y personal de apoyo. El fichero aborda conceptos como tipos de derechos, repercusiones de la violación de derechos, acuerdos de convivencia, derecho a opinar y participar y creación de asambleas escolares. Clave para el examen, si un caso habla de acuerdos de convivencia, participación, voz del alumnado, respeto a la dignidad o ejercicio de derechos, piensa en esta línea temática. Los acuerdos de convivencia deben construirse con participación. El documento plantea que crear acuerdos de convivencia y validarlos por las personas involucradas evita que el reglamento se convierta en una imposición que no se asume con responsabilidad. Esto es muy importante. La disciplina formativa no consiste en imponer reglas sin explicación, sino en construir acuerdos que ayuden a gestionar una convivencia pacífica. Cuando el alumnado participa en la construcción de acuerdos, puede comprender mejor su sentido y responsabilizarse de ellos. Las asambleas escolares son una herramienta pedagógica que favorece la formación integral y participativa. Promueve una cultura vivencial de los derechos de niñas, niños y adolescentes y estrecha lazos entre escuela y comunidad. Clave para el examen. Si un reactivo pregunta cómo fortalecer la convivencia, la opción más adecuada puede ser construir acuerdos con participación del alumnado, no imponer reglas sin diálogo. El autocuidado implica tomar decisiones responsables. La quinta línea temática es aprender a tomar decisiones para el autocuidado. El documento explica que niñas, niños y adolescentes requieren información y formación para cuidar su cuerpo, su entorno, su salud física, su bienestar emocional, sus relaciones afectivas, su educación y su proyecto de vida. El autocuidado se vincula con derechos humanos y cultura de paz. Busca formar personas autónomas, autorreguladas y seguras de sí mismas, capaces de valorar opciones, tomar decisiones responsables y cuidar de sí mismas y de otras personas. Esta línea también invita a identificar situaciones de riesgo para la seguridad física, personal y legal, la salud y el proyecto de vida. Por eso se trabaja de manera gradual según el nivel de desarrollo del alumnado. Clave para el examen, si el caso menciona identificar riesgos, decir no, tomar decisiones responsables, proteger el cuerpo o actuar con autocuidado, se relaciona con esta línea temática. Los entornos escolares seguros requieren habilidades para la vida. La sexta línea temática es desarrollo de habilidades para la vida y entornos escolares seguros. El documento explica que las habilidades para la vida son capacidades cognitivas, emocionales y sociales que permiten crear vínculos de afecto, respeto e igualdad con las personas con quienes se convive.
Entre las habilidades destacadas están la comunicación asertiva, la regulación de emociones y la toma de decisiones para el cuidado de sí y de los demás. Estas habilidades ayudan a enfrentar factores de riesgo presentes en el entorno familiar, escolar y social. También permiten resolver conflictos mediante diálogo, empatía y cooperación y desaprender la violencia como forma de afrontar problemas. Clave para el examen. Si un reactivo habla de entornos escolares seguros, busca respuestas relacionadas con respeto, confianza, participación, habilidades para la vida, autocuidado, dignidad, diversidad y derechos humanos. La participación infantil y adolescente es un derecho y un proceso formativo. La séptima línea temática es participación infantil y adolescente. El documento señala que la participación es un derecho de niñas, niños y adolescentes, reconocido en leyes y tratados nacionales e internacionales. También advierte que, durante mucho tiempo, esta participación ha sido limitada por una visión adultocéntrica que considera que niñas, niños y adolescentes no tienen capacidad para comprender y decidir sobre los asuntos que les afectan. El fichero propone entender la participación como un proceso formativo y de aprendizaje para toda la comunidad escolar. El alumnado necesita aprender a tomar decisiones, opinar, organizarse según su edad y desarrollo y contribuir a transformar su entorno. Clave para el examen. Si un caso menciona escuchar la voz del alumnado, consultar sus opiniones, organizar asambleas o permitir que participen en proyectos escolares, piensa en participación infantil y adolescente. No toda participación es participación genuina. El documento retoma la escalera de la participación de Roger Hart. Señala 8 niveles: manipulación, decoración, participación simbólica, participación asignada pero informada, participación consultada e informada, participación iniciada por adultos con decisiones compartidas con niñas, niños y adolescentes, participación iniciada y dirigida por la población estudiantil y participación iniciada por el alumnado con decisiones compartidas con adultos. Los 3 primeros niveles no se consideran participación auténtica. Esto es clave para el examen. No basta con que el alumnado aparezca en una actividad, repita una frase, decore un evento o participe de manera simbólica. La participación genuina implica información, consulta, organización, toma de decisiones y posibilidad real de incidir. Clave para el examen. Si un caso presenta al alumnado solo como adorno o ejecutor de decisiones adultas, no hay participación genuina. Si sus opiniones son escuchadas y tienen efecto en las decisiones, sí se acerca a una participación auténtica. La estructura de las fichas integra aula, colectivo docente y familias. Cada ficha incluye actividades con el alumnado, sugerencias entre el colectivo docente y acciones con las familias. Esta estructura es muy relevante porque muestra que la cultura de paz no se construye únicamente con una actividad en el salón. El trabajo con el alumnado permite practicar habilidades y reflexionar sobre situaciones concretas. El trabajo entre el colectivo docente ayuda a sensibilizar, formar, compartir estrategias y tomar acuerdos. El trabajo con las familias permite reforzar en casa los aprendizajes relacionados con emociones, respeto, igualdad, autocuidado, derechos y participación. Esto también se conecta con el Consejo Técnico Escolar porque muchas fichas sugieren que el colectivo docente dialogue en sesión de CTE sobre cómo fortalecer la convivencia, la empatía, la regulación emocional, la igualdad de género o la resolución pacífica de conflictos. Clave para el examen. Si un reactivo pregunta cómo fortalecer la cultura de paz de manera integral, busca opciones que involucren al alumnado, al colectivo docente y a las familias. Las actividades pueden adecuarse al contexto. El documento señala que las actividades del fichero pueden transformarse y ajustarse con base en la experiencia del personal docente, las necesidades del alumnado y las características del grupo. Esto es importante porque el fichero no debe verse como una receta rígida. Su valor está en orientar, ofrecer ejemplos y detonar ideas para que las y los docentes adapten las actividades según el nivel, contexto, edad, necesidades, recursos y realidad de la comunidad escolar. Antes de realizar las actividades, se recomienda analizarlas para conocer su intención educativa, informarse sobre la línea temática que fortalecen y preparar materiales y formas de organización. Clave para el examen. Si una opción dice que las fichas deben aplicarse exactamente igual en todos los grupos, no corresponde. El documento permite adaptarlas a las necesidades y características del alumnado. Consejos generales para estudiar este tema rumbo al examen. El primer consejo es memorizar las 7 líneas temáticas
del fichero, porque pueden aparecer en preguntas directas o como distractores. El segundo consejo es recordar que cultura de paz no significa ausencia de conflicto. Significa aprender a resolver conflictos de manera pacífica y rechazar cualquier tipo de violencia. El tercer consejo es asociar cada línea con palabras clave: socioemocional con emociones, empatía y regulación, género con igualdad y estereotipos, diversidad con inclusión y discriminación, derechos humanos con dignidad y participación, autocuidado con decisiones responsables, entornos seguros con habilidades para la vida, participación infantil con voz, consulta y organización. El cuarto consejo es cuidar distractores superficiales. Si una opción limita cultura de paz a una plática, un cartel o un festival, se queda corta. El enfoque del fichero es continuo, sistemático y comunitario. El quinto consejo es relacionar este documento con el Plan de Estudio 2022, los ejes articuladores y los campos formativos. Se vincula especialmente con inclusión, igualdad de género, vida saludable, pensamiento crítico, interculturalidad crítica y de lo humano y lo comunitario. El sexto consejo es identificar el papel de la comunidad escolar. El fichero no trabaja solo con estudiantes, también considera al colectivo docente y a las familias. En síntesis, promover la cultura de paz en y desde nuestra escuela es un fichero que ofrece actividades didácticas para fortalecer competencias, valores y prácticas que permitan construir una convivencia pacífica, inclusiva, democrática y segura. Su riqueza está en que convierte la cultura de paz en experiencias concretas, reconocer emociones, dialogar, resolver conflictos, valorar la diversidad, respetar derechos, tomar decisiones responsables, participar y construir comunidad. Para cerrar este audiolibro, recordemos que el fichero Promover la cultura de paz en y desde nuestra escuela es un material práctico y formativo que ayuda a las escuelas de educación básica a fortalecer ambientes de convivencia pacífica, inclusiva, segura y democrática. Su valor no está únicamente en las actividades que propone, sino en la mirada educativa que sostiene. La paz se construye todos los días mediante el diálogo, el respeto, la participación, la igualdad, la inclusión, el autocuidado, la resolución pacífica de conflictos y el reconocimiento de los derechos humanos. La idea central del documento es muy clara. La cultura de paz no significa que nunca existan conflictos, significa que niñas, niños, adolescentes, docentes y familias aprendan a enfrentar los desacuerdos sin violencia mediante la escucha, la empatía, la comunicación, la cooperación y la búsqueda de soluciones que respeten la dignidad de todas las personas. Para el examen, recuerda prestar especial atención a estas palabras clave: cultura de paz, convivencia pacífica, convivencia inclusiva, competencias socioemocionales, autoconciencia emocional, regulación emocional, autoestima, empatía, asertividad, resolución de conflictos, igualdad de género, estereotipos de género, valoración de la diversidad, discriminación, derechos humanos, acuerdos de convivencia, autocuidado, toma de decisiones responsables, entornos escolares seguros, habilidades para la vida, comunicación asertiva, participación infantil y adolescente, diálogo, cooperación, solidaridad, respeto, justicia y comunidad escolar. También recuerda las 7 líneas temáticas del fichero: desarrollo de competencias socioemocionales, promoción de la igualdad de género, valoración de la diversidad, conocimiento, ejercicio y respeto a los derechos humanos, toma de decisiones para el autocuidado, desarrollo de habilidades para la vida y entornos escolares seguros y participación infantil y adolescente. Estas líneas permiten entender que la cultura de paz no se trabaja desde una sola dimensión, sino desde una formación integral que involucra emociones, derechos, identidad, convivencia, seguridad y participación. Una clave importante para el examen es reconocer que las actividades del fichero se organizan para trabajar con el alumnado, entre el colectivo docente y con las familias. Esto significa que la convivencia pacífica no depende solo de una actividad en el aula. Requiere que la escuela dialogue como colectivo, que las familias refuercen los aprendizajes en casa y que las niñas, niños y adolescentes participen de manera activa en la construcción de ambientes seguros y respetuosos. También conviene recordar que el documento permite adaptar las actividades según el contexto, el nivel educativo, las necesidades del grupo y la experiencia docente. Por eso, si en un reactivo aparece una opción que plantea aplicar las fichas de manera rígida, igual para todos los grupos y sin considerar el contexto, esa respuesta no corresponde al enfoque del fichero.
La cultura de paz se construye con intención pedagógica, pero también con sensibilidad hacia la realidad de cada escuela. Si el examen presenta una situación donde el alumnado reconoce sus emociones, practica la respiración para regularse, dialoga para resolver un conflicto, participa en acuerdos de convivencia, reflexiona sobre estereotipos de género, identifica actos de discriminación, ejerce su derecho a opinar, aprende a tomar decisiones para protegerse, o participa en un proyecto para mejorar su escuela, piensa en este fichero y en su propósito formativo. Finalmente, quédate con esta síntesis estratégica. Promover la cultura de paz en y desde la escuela significa formar comunidades capaces de convivir con respeto, resolver conflictos sin violencia, valorar la diversidad, cuidar de sí y de los demás, ejercer derechos y participar en la transformación de su entorno. No se trata de una actividad aislada, sino de un proceso continuo y sistemático que involucra a toda la comunidad escolar. Gracias por acompañarnos en este audiolibro del Centro de Aprendizaje Activo. Esperamos que este resumen sobre promover la cultura de paz en y desde nuestra escuela. Fichero de actividades didácticas te ayuda a estudiar con mayor claridad y seguridad para tu próximo proceso de admisión docente, promoción vertical, promoción horizontal u horas adicionales. Te invitamos a suscribirte al canal, compartir este contenido con otras maestras y maestros y seguirnos en nuestras redes sociales para continuar fortaleciendo juntos este proceso de preparación. Centro de Aprendizaje Activo. Aprendiendo juntos